De diciembre para acá, prácticamente que iba a ser la... Hola, buen día. Bueno, yo me considero totalmente que he logrado un lugar en el podio del periodismo. Bueno, el otro día escuché en un mocito del Canal 26 con respecto al tema de las vacaciones y que había gente que decía pavadas. No sé si, digamos, él se mete y me lee o escucha o escucha, digamos. Tengo que decir que yo en mi vida he hecho muchas pavadas. Es más, he metido y cometido todos los papelones del mundo desde todo punto de vista. Y lo seguiré metiendo, como las muchas boludeces que escucho y que, por supuesto, nadie, absolutamente nadie, se disculpa. Porque, en definitiva, el vivir es un prueba y error. Y a esta edad uno ya se considera inimputable y seguiré diciendo pavadas. Pero en este caso, cuando el periodismo de cabotaje en la Argentina, que ha estudiado en algunas escuelitas de Tino y Gargamusa y en otras que se plantean como la Sorbona del periodismo en Argentina, no leen, digamos, ningún periódico de ninguna parte del mundo que no sea los, bueno, qué sé yo, el New York Times, digamos, El País de España o alguno que otro sacando. Yo tengo la mala costumbre de leer absolutamente todo, porque bueno, ahora me puedo dar ese hobby y ese lujo, teniendo un poco más de tiempo después de haber trabajado mucho. Y voy a decir una cosita nada más, porque antes de empezar quisiera decir una palabra, ¿no? Esta gente estableció como una pavada el tema que yo di las estadísticas sobre el tema de las vacaciones que toman los españoles. Entonces empecé a hacer una cantidad de cálculos que, digamos, me sonaron bastante creíbles en función de esas estadísticas. Uno de los cálculos es que aproximadamente España tiene, me voy a poner los anteojos, digo más o menos bien, pero digamos, quiero ser exacta. España tiene 50 millones de personas, ¿sí? Es bastante grande, es uno de los países más grandes de Europa. Y si el 37% de la población es 37 algo, ¿no? De la población es la que toma vacaciones, tendremos entonces una cantidad de 18 millones y medio de gentes deambulando por quizá más en la época del verano que digamos, en el invierno, en la nieve. Pero a esto nosotros le tenemos que sumar, digamos, y por eso por ahí el pequeño Vigía Lombardo del Canal 26 no lo entendió, que a esto, porque España es uno de los países que más convoca a otro turismo dentro de Europa, el 58% de Rumania, o el 27% de Malta, o el 23% de Irlanda, que van a España, obviamente, porque es más cálido. Ni hablemos del 19 y pico de Luxemburgo, o el 10 y pico de Noruega y de Suecia. España siempre ha sido como la meca del verano, del turismo en el verano, o sea, es así. O sea, ¿qué nivel de pavada pude haber dicho con esta encuesta? Que obviamente está en un periódico español, no el periódico del país que dice lo que el niño quiere escuchar. Si no lo dijo por mí, bueno, no hay ningún problema, no me hago cargo, pero quería hacer esta aclaración, porque en definitiva mi elemento de búsqueda no es solamente 4 diarios de Europa, Le Monde y otros más, sino muchos periódicos que son regionales y que son realmente esos periódicos los que baten la justa, como diríamos en criollo. Bueno, hay una cosa que me estuvo dando vueltas y que siempre, bueno, había un tema aparte y demás.
que obviamente me estaba dando vueltas a mí, no sé si a ustedes le dará vueltas o considerarán que estoy diciendo una pavada, es el tema del ausentismo. Pero primero, no, voy a hablar primero de algo que se estuvo diciendo por el tema de las candidaturas que planteó La Libertad Avanza. El partido es un partido nuevo. Hay unas caras, digamos que algunos se rasgaron las vestiduras. A mí me resulta un poco extraño porque yo creo que Yanina Latorre entiende un poco del juego, de lo que es la política y la farándula. Pero yo tengo que, una de las cosas que me gustaría decirle a ella, como digamos a muchos del panel que estaban ahí, excepto creo que se llama Josefina Pouso, que lo dijo bastante claro, es que Virginia Gallardo fue una de las pocas personas que se le plantó a Aníbal Fernández hace muchos años, cuando Aníbal Fernández tenía muchísimo poder. Es una chica pensante y de la misma manera que Fernández Barrios dijo, probablemente haga una buena carrera en Corrientes, en la legislatura, y como ella dijo, ¿quién dice que no puede ser gobernadora? ¿Por qué? Amalia Granata también pretende ser gobernadora y bueno, subió diciendo que se había acostado con un cantante, que no me acuerdo el nombre. Porque yo voy a hacer hice una pequeña, búsqueda del transfugismo político y por qué La Libertad Avanza busca gente que reciba órdenes, de la misma manera que fue la escribanía cuando fue lo de Cristina, y de la misma manera que entró esta chica Saracho, que era cartonera y que no sé si tenía el secundario terminado, y además ella confesó no entender lo que leía en la comisión y se lo tenían que traducir, digamos, porque no entendía texto, no comprendía. Yo no hago ninguna discriminación, porque entonces no se puede discriminar a Saracho porque es cartonera, pero sí se lo puede discriminar al hijo de Porcel, porque dijo barbaridades, estoy totalmente de acuerdo con respecto a muchas mujeres, y porque además se sobrepasó en un montón de cosas y que además no le gusta trabajar. Bueno, ¿a quién le gusta trabajar de los del Congreso? Porque la verdad yo no he visto ninguno que labure. Bueno, pero no lo voy a justificar porque yo tampoco pienso que él pueda, hacer un papel más que de obediencia. Pero yo voy al punto de que La Libertad Avanza primero es un partido nuevo y no voy a hacer ninguna defensa porque después voy a hacer unos comentarios bastante, creo, por lo menos de lo que yo he observado de la provincia de Buenos Aires, viniendo yo y habiendo crecido en Cava. El tema es que La Libertad Avanza está dirigida por una persona que siempre trabajó en el mundo privado, ¿sí? Mal o bien, digamos, dando cursos o lo que fuera, trabajó en el ámbito privado. ¿Qué sucede? El concepto realmente que se tiene dentro de este nuevo partido, y creo yo, por ahí no es el concepto que tiene Karina Milei ni nada por el estilo, pero creo que me da esa sensación de formar equipos. Dentro de los equipos en las empresas privadas hay un líder. El líder es el que determina el rumbo de gestión. O sea, el equipo puede decir perfectamente, bueno, digamos, vamos a tener y vamos a terminar con este objetivo, porque obviamente se hace por objetivos. ¿Cuál es el objetivo de La Libertad Avanza? Votar los proyectos que planteen las personas que realmente entienden. En este caso, en el mundo privado, el líder es más directo, o sea, no es una organización en la que, el líder está más lejos. En este caso, la búsqueda es muy parecida. El liderazgo lo va a ejercer y lo quiere ejercer claramente tanto Milei como Karina Milei desde el lado político. ¿Hay algo de malo eso? Bueno, no sé.
estamos dentro de la política. Son distintas formas de manejarse porque las órdenes que daba Cristina las ejercían personas con muchísimos títulos, muchísima labia, como Juliana Di Tulio, Fernández Sagasti, la misma chica esta, Carigliano creo que se llama, que era de Migraciones, pero recibió unas órdenes increíbles estando en Migraciones que realmente dejaban entrar a cualquiera, o no dejaban entrar a cualquiera en la época del COVID. Ese es mi criterio y creo que desde el punto de vista de gente obediente, da lo mismo que sea Gallardo que Fernández Sagasti. O sea, ¿por qué? Porque tiene una carrera dentro de lo político nada más, o porque tiene un máster en política nada más, si igual recibió órdenes. O sea, el resultado fue exactamente el mismo dentro del Congreso. Por eso digo que lo que no quiere ya Milei es el transfugismo. ¿Eso es lícito? ¿Eso es lógico para una persona? Yo creo que él debería repensar lo que es la política de hoy, la política que va a venir. Porque si yo me siento y realmente estoy ocupando una banca por un partido, no sé hasta qué punto yo después puedo terminar criticándolo y haciendo una postura netamente individualista dentro del Congreso. Como lo han hecho muchos dentro de la Libertad Avanza en el Congreso y en el Senado. No sé si tanto el Senado, pero bueno, como ellos responden algunos a los gobernadores, por ahí alguna cosa es lo que prometieron y otra cosa es lo que hicieron realmente en el Senado. Pero yo voy a ir más allá, digamos. Vi el otro día un chico que por supuesto no, bajo ningún aspecto yo, cuestiono el que él quiere entrar en política, que es el hijo de un kiosquero que fue asesinado, y entiendo por qué razón. Yo, de una forma o de la otra, he militado en política desde los 13 años. Él tiene 29. Yo no sé si él ha estado en política o ha trabajado en política, no sé cuáles son los estudios, pero hoy él se presenta como concejal por el partido de Talerico. Quizás sea una persona que encuentre de esta manera su carrera. Yo lo felicito, pero tampoco tiene experiencia dentro de lo que sería el mundo legislativo. O sea, podría pasarme horas diciendo ejemplos, pero increíbles. Desde una persona que llegó al Senado hace muchos años y se jactaba creo que era un sindicalista, y se jactaba de tener solamente 6º grado. O como Nancy Pasos, que dice que es el pueblo pobre el que tiene que estar en el Congreso. Yo creo que ya está ese pueblo pobre de ideas, ese pueblo pobre que no trabajó, ese pueblo que sacó ventajas económicas, como algunos que tienen sus propios bancos, y yo creo que para mí no es una cocarda ser pobre. La gente no quiere ser pobre, la gente quiere progresar, que es otra cosa, porque entonces siempre va a haber chicas que no entiendan ni comprendan texto y dependan de un líder para poder actuar y para poder definirse y para poder estar realmente en política y crecer en política. Eso es lo que para mí me parece, porque toda esta historia de que nos rasgamos las vestiduras sobre que hay personajes de la farándula, bueno, desde Palito Ortega hasta Daniel Scioli y demás, han estado muchísimos, ni hablemos de Reutemann y demás. Muchos con suerte dispar, ¿sí? Muchos. Y otra de las cosas que a mí me gustaría como un poco comentar de lo que yo vi de la provincia de Buenos Aires. Yo llegué a vivir en la provincia de Buenos Aires en el año 80, creo que fue en el 70 en el 80, porque después de volver al país.
Y yo lo que observé, primero que el nivel educativo era pésimo, de gente que se suponía una clase media acomodada que había ido a colegios privados. Yo creo que la provincia de Buenos Aires quiere parecerse, pero no llega. Y no puede porque básicamente el nivel al que lo dejaron, al que lo llevaron, primero desde el punto de vista de Juan Domingo Perón, trayendo gente de las provincias para conseguir votos. Y segundo, por todos los desgobiernos, incluida la dictadura, que le dejó el poder de, ¿cómo puedo decir?, de represión, como se diría ahora, y además los negocios, como buenos militares que eran, a la policía en ese momento. No estoy hablando de la policía de hoy, o sea, estamos hablando de hace 40 años atrás. Pero lo que yo observé en la provincia de Buenos Aires es que era un fortín salvaje. Y tengo que decir que vivía en San Isidro, en un lugar que se inundaba, que no tenía cloacas, gobernado por un intendente Pose Senior, que había sido también intendente, venía como de arrastre de la dictadura, y que también, cuando él llegó había una sola Villa Miseria, y cuando se fue había, creo que alrededor de 15. Ese fue lo que yo vi y estábamos hablando de la zona norte, ¿no? ¿Por qué voy a esto? Voy a esto y creo yo por ahí, y siempre digo lo mismo, yo hablo desde mi verdad, desde lo que observo, desde lo que estudio, desde lo que veo, que es lo que un periodista debe hacer y debe hablar con objetividad. Yo estoy hablando de no solo el Partido Peronista, sino también el Partido Radical, los militares y demás, que copiaron, siguieron, mantuvieron a la provincia de Buenos Aires en el estado más salvaje y más retrógrado posible. Y ahora vamos a algo que yo siempre escucho del AGE, que dice, bueno, lo siguen votando. Yo creo que lo siguen votando, o lo siguieron votando, por un tema. Básicamente de lo siguiente. Son gente que quizás hereda el mensaje de Juan Domingo, en el que regalaba máquinas de coser, en vez de construir, en vez de educar, en vez de darles una casa digna, ¿sí? Porque eso era bastante conveniente. Y eso siguió, no fue solamente él, y siguió el peronismo haciendo lo mismo, porque en las provincias lo vemos, que heladeras, que lavarropas, que el televisor, un montón de cosas. Ahora, tirarte el gas para que vos en invierno no tengas que estar comprando una garrafa que te cueste un huevo, realmente, y estás además subsidiando a los que tenemos gas domiciliario, que pagamos muchísimo menos que todas las garrafas que pueda consumir esa familia. No, eso nunca. Y en esto enrolo a todos. Pero ¿qué observo desde hace algunos años cada vez más? Y que es justamente lo que tiñe la droga y el color de la droga y demás. Cuando se habla de ausentismo. ¿Por qué la gente no fue a votar? Y no es por desgano, creo yo, ¿eh? Por ahí me equivoco, por ahí estoy diciendo una flor de pavada, una flor de boludez. Y algunos de los que entran a leerme consideran que lo que estoy diciendo es una real boludez, vuelvo a repetir. Pero ¿por qué el ausentismo? ¿Por qué la abstención? Y a mí yo me hice esta pregunta, ¿qué es lo que me gusta a mí hacer, no? Yo soy medio Juana la Preguntona, y me pregunto esto. La gente no va a votar. ¿Por qué? Porque en la esquina tiene al puntero, que ya lo conoce de años y ya sabe cómo opina y sabe lo que va a hacer, y que en definitiva prácticamente, bueno, si no son como los colectivos en Venezuela, le anda raspando, ¿no? O porque también tiene a él mismo puntero, que además es narco.
y que lo tiene controlado al hijo o lo tiene controlado al padre o a la misma a la mujer, digamos. Por eso es que yo digo, la gente no quiere ir a votar o no puede ir a votar. Porque esa persona que va a ir a votar, como van, bueno, le mandan los colectivos y demás, los intendentes, yo me hago esta pregunta. El intendente es el que está más cerca del vecino. El intendente y todos los que hoy vemos testimoniales manejan con mano dura todo su territorio, digamos. Entonces, esa persona sabe que si mañana va a votar y que si además el partido peronista pierde y los kirchneristas pierden, él también puede ser objeto básicamente de una amenaza. O quizás no una amenaza, una violencia directa. Entonces, yo creo que es cierto, mucha gente que está en la provincia de Buenos Aires, de los que son los dirigentes, que ven el real problema del kirchnerismo, son personas que, bueno, como Santilli o como Ritón, o el mismo Pareja, perdón, es que me atoro con la misma tos, hace mucho que viven básicamente en lugares que son más protegidos, que tienen más seguridad y cada vez están un poquito más como esos 6 grados de separación en la relación, que no sé si había una película o qué, o alguien dice, con respecto a ese vecino, a ese hombre que hoy que está lloviendo a lo loco, se le inundó en La Matanza y que en definitiva cuando le preguntan por quién va a votar, la mujer dice, bueno, no sé si los votaría de nuevo los peronistas, pero Milei seguro que no. O sea, ella sabe que está hablando en un medio público, no es tarada, tiene un kiosco. Y ella después se tiene que defender solita, porque no viene absolutamente nadie a defenderla. Entonces, yo creo que, y además lo digo porque a mí también me pasó, yo tenía una forma de ver la provincia de Buenos Aires muy urbana. Esa forma de ver urbana me chocó contra la manera de ser de la provincia de Buenos Aires. Porque, y hablo específicamente del conurbano, ¿por qué razón? Porque este conurbano, que en muchos casos realmente es un hotel, porque mucha gente trabaja en la capital, no era eso que yo me tenía que conducir como cuando iba por Cava o manejarme hablando con la gente. Era totalmente distinto. Era gente de trabajo, pensante, pero no educada. Entonces, esa historia en la que la educación traspasa absolutamente todo, es lo que llevó a la provincia de Buenos Aires, creo yo, a seguir votando, porque lo que tiene de perverso el kirchnerismo es, y en esto sí creo que me tengo que poner bastante dura, es que le habló al bonaerense de los derechos que tenía. Por ejemplo, donde hay una necesidad, hay un derecho. Y yo pienso, el kirchnerismo no piensa que es una necesidad tener gas en la casa, agua corriente y potable, una vivienda digna. Porque yo lo único que vi fue, no sé, construirse universidades y saliendo de la provincia de Buenos Aires como hongo después de la lluvia, la verdad. Pero los colegios siguen derruidos, los hospitales no están bien mantenidos y además la gente cobra chauchas, están sucios, rotos, hay violencia. Entonces, esa necesidad no era importante.
Lo importante era, qué sé yo, los pañuelitos verdes. Pero era importante los pañuelitos verdes cuando a una persona la matan a palos el marido y no tiene dónde refugiarse. O sea, ese eslogan, como también ahora se adueñaron del nunca más, por ejemplo, mucha gente, al no estar educada, creyó que era lo que debía exigir. Y por eso siguió votando. Yo, no sé, tengo que decirle a Laje que no es que la gente es toda como Laje en la provincia de Buenos Aires. Y aún hay mucha gente, que habiendo sido educada en un colegio privado, los votó. Y los siguió votando. Porque le convenía, porque pensaba que su padre había sido beneficiado con la implantación de una empresa pequeña, una pyme. Entonces tenía que ser agradecido, porque en realidad lo que tenía era la prebenda de un intendente y en realidad había bastante amistad. Eso es lo que hoy esa misma gente y muchas otras, ¿qué hacen? En una apatía muy grande, algunos de clases más elevadas dicen, no, yo me voy a ir, yo me voy a Europa, yo me voy a, no sé, quizás me voy a esquiar, si es que hay nieve, el 7 de septiembre, en vez de plantearse como una obligación, pasado los 70 años, porque digamos, tenemos a Cristina que quiere ir a votar, y pasó los 70 años. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y yo creo que no lo vamos a hacer, y yo creo que, volviendo al tema de la apatía, para mí, el tema de mucha gente, y no estoy hablando de esa clase acomodada, sino mucha gente pobre, no puede ir a votar y se abstiene de salir a la calle, precisamente porque sabe las consecuencias que puede llegar a tener. Sabe las consecuencias que puede llegar a tener. Y en eso, no sé cómo plantearlo como una solución, aunque creo que ya lo sabe Milei. Él es muy urbano en muchas cosas, lo mismo que la hermana y demás, pero que eso no les como que no les sea un obstáculo para entender el proceso por el cual la gente se abstiene, el proceso por el cual la gente no los va a votar. Y que tengo que decir que quizá la gente que lo vote sea esa gente que con mucha valentía diga, esto ya no lo aguanto más y no lo quiero para mí nunca más. Y eso es importante. Por eso yo a veces pensaba, digo, qué gran desafío que va a tener La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, que no es solamente insultar o, digamos, tratar al otro, digamos, porque en definitiva, digamos, si han puesto como candidato a una persona que ocupa y a otra persona que se impresiona por hablar de las conexiones de narcotráfico, cuando decididamente la provincia de Buenos Aires es un antro de narcotráfico traído por muchos de sus intendentes. No lo sé. Yo creo que todo eso hoy el ciudadano lo ve. Y ese ciudadano que se va a abstener de votar no lo está haciendo porque quiere al kirchnerismo o porque está en una apatía que no le importa. No. Es simplemente que tiene miedo. Y bueno, esta será una pavada más, según el periodista de Canal 26. Pero me parece que era una reflexión que quería hacer, que era lo que yo quería ver de lo que observé, o por lo menos quería comentarles de lo que observé sobre la provincia de Buenos Aires, más yo diría, no la provincia de Buenos Aires entera, sino el conurbano. Hace mucho que no voy
tanto más lejos, pero sí al conurbano. Y lo que veo es eso, es miedo. Es miedo y, como decía mi abuela, el miedo no es sonso. Entonces, vuelvo al tema del desafío, vuelvo al tema de no tener mentalidad urbana en esta elección. Porque es una elección que va a ser dura, pero también va a haber mucha gente que quiera cambiar su situación, que quiera salir de este atolladero en el que los metieron los kirchneristas y necesita tener una figura fuerte. Sé que Esper es un tipo que conoce la provincia de Buenos Aires, pero también le corresponden las generales de la ley. O sea, él hace mucho tiempo que probablemente esté dentro de un grupo, se maneje con guardias, se maneje, o quizá no, como le pasó con lo de la casa, ¿no? Que no tiene a nadie. Yo no lo juzgo con respecto a eso, sino con respecto a la mentalidad, donde a veces lo escucho, como lo escuché ayer, puteando y demás, y yo digo, bueno, sí, seguí puteando, porque así hablamos todos en Provincia de Buenos Aires, ¿eh? O sea, no es joda esto, pero también pensá el por qué la gente, si es que lo hace, se va a ausentar en las elecciones. Bueno, muchas gracias y seguiré diciendo pavadas, porque es lo que hago, y seguiré haciendo papelones, porque es lo que hago. En el caso mío reconozco que son pavadas. En el caso de los demás, va y sigue. Bueno, chao.